Nuestra anfitriona del día de hoy es Paula López, ella es líder técnica de infraestructura en Sumicol Corona, es ingeniera civil, candidata a magíster en ingeniería de materiales y procesos de la Universidad Nacional de Colombia. Cuenta con más de 15 años de experiencia en control de calidad de materiales de construcción, como concretos, morteros, mampostería, prefabricados, suelos y pavimentos. Y ha sido capacitadora del gremio de la construcción en temas de control de calidad y concretos y morteros. Además, ha apoyado la docencia en la Universidad Nacional con charlas técnicas. Paula, bienvenida. Muchas gracias a todos. Por favor, les pido que mantengan apagados sus micrófonos y sus cámaras. Y adelante, Paula, bienvenida. Bueno, muchísimas gracias a todos por este espacio. Muchísimas gracias también a la Cámara Colombiana de Infraestructura. Vamos a hablar entonces de lo que nos gusta. Voy a compartir en este momento. Denme un momentico, por favor. Ok, ahí ya estamos viendo entonces la presentación, colocando altos volúmenes de concreto. Nos vamos a ver en este contenido, tenemos pues primero la introducción, definiciones, las características térmicas del concreto, métodos de estimación del incremento de la temperatura, especificaciones técnicas aplicables a concretos masivos, mitigando el calor de hidratación, y vamos a hablar un poco de la colocación, el antes, durante y el después. ¿Cómo se define un concreto masivo? El concreto masivo realmente no es fácil de definir. De hecho, existe mucha duda en cuanto a cuándo asumir si es masivo o no es masivo. La ACI 116 define el concreto masivo como un concreto cuyo volumen tiene unas dimensiones lo suficientemente grandes para requerir que se tomen medidas a fin de manejar o mitigar la generación de calor, de hidratación, sobre todo del cemento y los consecuentes cambios volumétricos a los que se ve expuesto, y así minimizar el agrietamiento. Adicionalmente, pues hay otras definiciones, como por ejemplo el Departamento de Transporte de Florida define los concretos masivos a partir de una dimensión mínima de 1 metro, o en la relación que hay entre el volumen y la superficie, si es mayor a 30, lo define como masivo. Sin embargo, un concreto masivo puede ser una estructura que tenga una dimensión no muy grande, pero que se encuentre embebido, ¿cierto? Sobre todo las estructuras que están expuestas al suelo como fundaciones, se vuelven masivas, así su volumen no sea grande, por la resistencia a la disipación del calor. Podríamos decir entonces que a partir de 60 centímetros ya debemos empezar a verificar si se requieren tomar medidas para mitigar este calor de hidratación que nos puede traer algunas consecuencias desfavorables para la durabilidad del concreto. ¿Cómo afecta al concreto masivo su propia temperatura? Recordemos entonces que el cemento, si miramos acá un TGA, cuando empieza a reaccionar con el agua, ¿cierto? Esta reacción es una reacción exotérmica y genera entonces calor. Inicialmente hay una subida de temperatura rápida donde se empieza a generar letringita en esta parte de acá. Eso ocurre en los primeros minutos. Posteriormente hay una saturación del sistema, ¿sí? En este momento entonces arrancan a hidratarse todos esos hidróxidos de calcio, y posteriormente entonces arranca nuevamente a haber un incremento de temperatura importante que ocurre a partir más o menos de las 6 a 8 horas, es decir, termina el concreto su fraguado final y arranca ese pico de temperatura. Donde vamos a ver mayor concentración de calor es más o menos en los 2, 3 días, y posteriormente empieza a disminuir. ¿Qué pasa en este momento? Hay un comportamiento plástico del concreto inicialmente, y en el centro seguirá manifestándose plasticidad, pero en el exterior, cuando está al ambiente, pues este empieza a sufrir unas tensiones por el secado, y en el interior se va a comportar a compresión. Entonces, este diferencial de tensiones por el cambio de temperatura, afuera, pues
al estar sujeto al ambiente, trata de igualarse a la temperatura del ambiente y va a haber una liberación de calor, que esta velocidad de liberación de calor dependerá también del volumen que tenga el elemento, de la cantidad de cemento que tenga el elemento, entre otros, y cuando esta liberación de calor es muy rápida y no tenemos ningún control, pues llegamos a esto. Este diferencial entonces de tensión-compresión nos va a dar entonces, diferencial de calor, nos va a dar entonces lugar a fisuración. Prácticamente eso es lo que sucede en los masivos. A partir de ahí, sabemos que entonces tenemos que hacer algún tipo de control para poder mitigar este fenómeno. ¿Qué pasa si el concreto aumenta su temperatura y no hay controles adecuados? La etringita que les comentaba al principio, que se forma cuando en las primeras horas, esta etringita puede volverse etringita retrasada, que es lo que llamamos DEF, Delayed Ettringite Formation, ¿sí? Esta se produce cuando la temperatura del concreto aumenta aproximadamente a más de 65 grados. Y es muy fácil que esto suceda, porque los concretos, dependiendo también de qué tan masivos sean, sus condiciones adiabáticas o semiadiabáticas a las cuales esté expuesto, pudieran subir su temperatura incluso hasta unos 120 grados si no tuviera control. Entonces, aquí es donde hay que empezar a poner ahí un pare, ¿cierto? Y mirar hasta qué punto se mitiga esta llegada de la temperatura después de estos 65 o 70 grados que exige la norma, que eso lo vamos a mirar enseguida. La etringita, entonces, a esta temperatura se vuelve inestable termodinámicamente y produce expansión y fisuración en la etapa de servicio. Recordemos que la etringita contiene sulfatos y esta expansión está determinada entonces por los sulfatos en el momento en que reaccionan con más productos de hidratación del cemento. ¿Cómo incide el volumen en la disipación de la temperatura? Recordemos entonces que cuando hablamos de concretos masivos, a pesar de que esto también depende de las dimensiones y de las condiciones a las cuales esté expuesto el concreto, pues el volumen tiene una gran participación en esta incidencia de la disipación de la temperatura. Si tenemos un elemento esbelto, aquí tengo pues como un ejemplo de 15 centímetros de esbeltez, que está expuesto a ambas caras, pues rápidamente se va a perder el calor de hidratación y este calor pudiera perderse aproximadamente en 1 hora y media. Pero en la medida en que ese volumen de concreto se incrementa, entonces, pues, si miramos un elemento un poco más grande, de 1,5 metros de espesor, podría tardarse hasta una semana en disipar el calor de hidratación. Ahora, si tenemos un concreto muy masivo, ¿sí?, de dimensión mínima de 15 metros, entonces la liberación del calor podría ser muchísimo más lenta, pues podríamos tardar hasta 2 años. Esto está relacionado con ¿qué? Con la cantidad de área que esté expuesta al ambiente, ¿cierto? Y su propio volumen. Entonces, este aumento de la temperatura en los masivos está relacionada directamente con la temperatura ambiente, ¿cierto? El tamaño del elemento, su relación volumen-área superficial y su dimensión mínima, la cantidad de cementantes que tenga por su diseño de mezclas, las propiedades térmicas de los materiales y del concreto, pues en sí mismo en este caso, y el modo en que esté encofrado. Cuando hablamos de superficie expuesta, ahí el clima tiene gran incidencia en la pérdida de humedad. Entonces, hablamos acá de varias variables que inciden, que son la temperatura del aire, la humedad relativa, la propia temperatura del concreto en estado fresco al momento de la colocación y la velocidad del viento. Es muy diferente si nosotros tenemos un concreto que va a estar, lo vamos a producir, a colocar en Bogotá, un masivo en Bogotá, a si lo vamos a tener en Barranquilla. ¿Por qué? En Barranquilla tenemos una velocidad de viento muy grande y eso va a hacer que rápidamente haya secado en esa parte externa del concreto y van a haber unas tensiones mayores ahí. Miremos aquí, por ejemplo, la ACI 305, que deja a consideración un ábaco en el cual estas variables las podemos intervenir y obtener una cantidad o mejor dicho, la tasa de evaporación que tendría el concreto y si esta tendría la posibilidad de fisurarse o no. Entonces, si por ejemplo miráramos Barranquilla,
Supongamos entonces tenemos una temperatura ambiente de 30 grados, que es muy fácil de tenerla ya, 30 grados, una humedad relativa de Barranquilla que pudiera estar entre el 70 al 85, bueno, 83% en este caso. Entonces, si venimos acá 30, subimos hasta 85, y la temperatura del concreto, la temperatura inicial, que es una variable importante, supongamos que no tenemos un control, sino que lo vamos a vaciar a 30, a 32 grados, en fin, así nos llega de la planta, lo colocamos y tenemos una velocidad de viento importante, que sería 26 en este caso, o sea que prácticamente estaríamos por aquí, y con este abaco podemos obtener entonces esta cantidad de agua evaporada, que estaríamos hablando aquí de 1.5 kilogramos por metro cuadrado por hora, ¿cierto? La ACI, este abaco, pues a partir obviamente de varios estudios y experiencia, pues si esta se aproxima a un kilogramo por metro cuadrado por hora, pues debemos tomar precauciones contra el agrietamiento. Entonces, pues es una herramienta que nos puede servir en determinado momento cuando vamos a tener masivos que tienen una gran superficie expuesta. Ahora bien, las propiedades térmicas de los materiales y del concreto mismo también tienen gran incidencia en esta liberación de calor. En la composición del concreto podemos estimar más o menos entre un 70 a un 85% de agregados y de un 15 a un 30% de pasta, dependiendo pues de qué resistencia se requiera. En un concreto masivo, la resistencia termina siendo algo despreciable, es decir, un parámetro que hay que cumplir por su diseño como tal, pero tiene más relevancia el calor de hidratación debido a todas las condiciones a que está expuesta el concreto y los cambios que pudiera tener y la durabilidad como pudiera afectarse. Entonces acá, a pesar de que la pasta tiene una gran, es más propensa a la contracción, los agregados, por ser la parte mayoritaria en una mezcla de concreto, pues tienen una incidencia muchísimo más alta. Miremos, por ejemplo, el coeficiente de expansión térmica de los concretos dependiendo del tipo de agregado. Entonces, si estos agregados tienen coeficientes de expansión térmica mayores, entonces eso quiere decir que nuestro concreto va a tener una mayor expansión. Acá, por ejemplo, podemos ver una caliza, tiene una expansión muchísimo más pequeña que una cuarcita, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, pues los agregados tienen gran incidencia y como son en la parte mayoritaria del concreto, pues van a incidir bastante en la determinación de la expansión. Asimismo, el calor específico de cada material, que es la cantidad de calor, ¿cierto? Por masa que aportaría para aumentar cada grado de temperatura. Entonces, pues acá podemos ver, ¿cierto? El cemento aporta, el agua aporta bastante, los agregados, trae a colación el hielo, porque aquí podemos ver que en parte podría ser agregar hielo, que ya muchos de ustedes de pronto ya saben que agregando hielo podemos bajar ese calor, y entonces empieza por este lado, por su calor específico. Adicionalmente, el uso de puzolanas, como por ejemplo el Fortacret de Corona, es una solución en empezar a bajar esa temperatura inicial de la mezcla con el uso de este material, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estoy bajando de entrada el calor específico de los componentes de la mezcla. Entonces, en la medida en que yo logre reemplazar una parte del cemento, que es el que el que me genera esa mayor cantidad de calor, por una puzolana, pues de entrada ya estoy reduciendo ese calor específico total, pues en este caso del concreto. Adicionalmente tenemos otra variable térmica, que es la conductividad, ¿sí? Y también va a estar sujeta al tipo de agregado, incide en esta conductividad, y tenemos el coeficiente de difusión térmica, que prácticamente es una relación entre estos dos, pero se traduce en una velocidad de pérdida o de cambio de volumen o de la estructura por el cambio térmico que pueda tener. Con estos datos, entonces, uno pudiera empezar a predecir desde el diseño de mezcla la temperatura aproximada del concreto en estado fresco. Pudiéramos entonces tener una temperatura inicial si tomamos la temperatura de los materiales al momento de producir
por su propia masa y por su calor específico en cada uno de los casos. Y vamos a anotar acá de entrada, solo por un simple análisis de nuestro diseño de mezclas, previo obviamente a la producción de concretos, es decir, desde antes de la producción del concreto yo puedo empezar a estimar cuál sería esa temperatura inicial cuando hago variaciones en mis materiales y poder desde ya tener concretos que ayuden a mitigar esta liberación de calor. Miremos aquí, por ejemplo, cuál es el efecto con cada material cuando hago un cambio con respecto a su calor específico por medio de algunas soluciones como enfriamiento o uso de hielo o uso de puzzolana. Entonces, por ejemplo, si tenemos acá, discúlpenme, si tenemos acá un diseño de mezclas, denme un momento, listo, cemento 335, si este tiene un calor específico de 0.88, entonces el calor en este caso sería 294.8 por la temperatura por cada grado, ¿cierto? Para un grado, perdón, de temperatura. Y si tenemos la temperatura inicial del material, entonces la multiplicación de estos dos nos da la energía total en calor que nos aportaría este material. Eso lo hacemos para cada material, ¿cierto? Entonces tendríamos el aporte calorífico de cada uno y pudiéramos estimar entonces cuál es esa temperatura inicial del concreto. ¿Cómo la estimamos? Entonces, cuando tenemos el total de mis componentes, ¿cierto? Dividido o con relación a la temperatura que tendría para hacer el cambio en 1 grado Celsius. Entonces acá, por ejemplo, en este caso, haciendo la debida división, tendríamos un concreto con una temperatura inicial de 31.2 Celsius. Ahora bien, ¿qué cambios tendría que hacer en los materiales para bajar 1 grado Celsius? Ahora, si yo, por ejemplo, enfriara el cemento, ¿cuánto lo tendría que enfriar para bajar 1 grado de temperatura a la mezcla inicial? ¿Sí? Entonces, si yo cojo la relación que tengo en el aporte calorífico que me hace el cemento en función del total de los agregados, y esto me da 9.3 grados, esa sería la temperatura a la cual yo tendría que reducir el cemento para que bajara 1 grado Celsius la temperatura total del concreto. Y así mismo puedo hacer con otros materiales, entonces lo puedo hacer con el agua, ¿cierto? Lo puedo hacer con los agregados, lo puedo hacer con las puzzolanas, en este caso como por ejemplo Fortacret, que hace un aporte importante a bajar esta temperatura inicial, y puede que algunos me den muchísimo más reducción que otros, entonces aquí es donde yo puedo empezar a calcular y a predecir dentro de mi diseño de mezclas cómo puedo bajar ese calor de hidratación. Muchas veces con una sola solución no lo tendría, puede que use los cementantes suplementarios como Fortacret o puede que necesite también de agua dependiendo del clima donde esté, porque si tengo, por ejemplo, si estoy en clima cálido, si estoy en clima frío, pues ahí tendría varias variables a controlar. Hay varios métodos para hallar la temperatura final del concreto, ya miramos entonces cómo hallar la temperatura inicial, cómo predecirlo desde mi diseño de mezclas, pero hay varios métodos de estimación de este incremento en la temperatura y cómo sería esa temperatura dentro de la estructura como tal, para poder empezar a establecer las medidas de mitigación. Entonces, por ejemplo, la ACI propone un método gráfico en el que, dependiendo del tipo de cemento, para cementos, por ejemplo, ACTMC 150, vemos que, pues, cementos tipo 1, tipo 2, tipo 4, 5, ya empiezan a bajar muchísimo más el calor de hidratación. Miremos, por ejemplo, acá si se trabaja con un cemento tipo 1, si vamos a hacer una medición del calor a 7 días, ¿cierto? Tendríamos más o menos un 85%, ¿sí? Entonces, si vamos a predecir la temperatura que tendría el concreto a esa edad, entonces pudiéramos estimar con relación a la cantidad o a la proporción de cemento que tengamos en esa mezcla por el aporte calorífico que me haría el cemento en función de el aporte calorífico del concreto como tal, y tendríamos aproximadamente en este caso, miren, para esta cantidad de cemento, para 420 kilos, tendríamos un aporte calorífico importante de 63 grados aproximadamente, y a esto pues habría que sumarle la temperatura inicial que tenía en el concreto. Si la temperatura inicial del concreto era de 20 grados, aquí estamos hablando 20 grados, pues tendría que haber hecho ya controles para llegar a 20 grados, y miren que la temperatura del elemento estaría en 83 grados, o sea,
ahí ya me estaría pasando un poco. Ahorita vamos a ver la especificación, pero estaría una temperatura bastante alta que podría desencadenar en algunos problemas de fisuración. Entonces, desde este método podemos empezar a predecir, pues, cómo sería esa temperatura, si tenemos por la relación entre el volumen y la superficie del elemento, cuál sería la temperatura final, teniendo en cuenta también la temperatura de colocación, entonces podríamos llegar a cuál sería la temperatura final. Adicionalmente, dependiendo también del tipo de cemento, podríamos incidir en cuál sería la temperatura que aportaría este. También dependiendo de la temperatura de colocación en las diferentes edades, pudiera mirar cuál es la temperatura del elemento. Entonces, gráficamente yo puedo obtener ya herramientas para saber si tengo que mitigar o no el calor de hidratación. Hay otros métodos, por ejemplo, el método de desarrollo de temperatura adiabática, donde voy a apoyarme del calor de hidratación del cemento. Este, por ejemplo, es un caso real de una medición que hicimos de calor de hidratación del cemento, y otras con adiciones de Fortacret al 10 y al 20%, donde se nota que se baja el calor de hidratación, y desde acá se puede entonces empezar a hacer el control. Y podemos entonces, con la ayuda de esta curva de calor de hidratación, establecer también unas curvas de calor de hidratación del concreto. Si cogemos entonces el contenido de cemento, ¿cierto?, por el calor de hidratación del mismo, en función del calor específico del concreto por su densidad, entonces acá tendríamos ese delta de temperatura en cada punto donde lo quisiera medir. Y recordemos que a esto pues habría que sumarle la temperatura inicial del concreto, y ahí obtendríamos entonces cuál sería esa temperatura adiabática que tendría la estructura. Y ya pues miraríamos si requiere o no requiere hacerle controles de temperatura. Hay otros métodos, el método por ejemplo de la PSA, que está en función de la suma de la temperatura inicial, más otras dos ecuaciones que están en función de la cantidad de cementante y la cantidad de cementantes suplementarios. Tiene algunas restricciones, ¿cierto? Porque aplica solamente pues para concretos con contenidos de cemento entre 300 y 600 kilogramos por metro cúbico, no entrega un desarrollo de temperaturas en el tiempo como podría hacerse con este, sino que tendríamos pues como simplemente una medición de la temperatura máxima, no determina el momento de cuándo sería esta temperatura máxima, si se va a presentar a los 2, a los 3 días, en fin, y pues no permite cuantificar diferenciales de temperatura entre la parte interna de la estructura y la externa, que es bien importante para determinar si se nos podría fisurar o no. Sin embargo, pues es una herramienta que nos permite hacer un número rápido y mirar hasta cuánto podría llegar la temperatura del concreto. Hay otros métodos un poco más robustos, por ejemplo, el método Schmidt, que es un método simplificado de diferencias finitas, en el que se considera una condición semiadiabática y requiere un programa de cálculo iterativo, pero que nos va a dar lugar a poder tener pues varias mediciones en diferentes puntos, en fin. Y hay otro método, que es un método muchísimo más avanzado, es un método CTK, Concrete Temperature Cracking, ¿cierto? Y este método, pues ya es un método, como ustedes lo ven, computarizado, donde podemos obtener el desarrollo de temperaturas en la sección en que lo quieran mirar. Podemos tener el desarrollo de las tensiones, tanto internas como externas, y con ello también nos puede dar un índice de agrietamiento. Entonces, pues herramienta pues buenísima, porque en este caso pudiéramos obtener pues prácticamente cómo se va a comportar esta estructura masiva y qué consideraciones tendríamos que tener si variamos la temperatura ambiente, porque las variables que involucran, por ejemplo, en estos métodos que son mucho más avanzados, entonces serían los contenidos de cemento, de materiales cementantes suplementarios, incluye también la temperatura de colocación y la temperatura ambiente, las dimensiones del elemento, los parámetros térmicos del concreto y de los materiales, y el calor de hidratación del cemento. Entonces, con todas estas variables, estos son software que predicen muchísimo más, de una manera mucho más acertada, cómo se va a comportar este masivo. Adicionalmente, pudiéramos hacer también una evaluación de los métodos previo, en laboratorio, previo a nuestros vaciados masivos,
tomando como referencia un bloque vaciado con el concreto que tenemos de 1 metro cúbico. Este bloque lo podemos instrumentar, ¿cierto? Con data logger y medir las temperaturas en el interior, en el exterior y observar qué comportamiento tiene, si obviamente si se coloca en un ambiente semiadiabático cubierto con poliestireno. Digo semiadiabático porque pues dejaríamos una cara expuesta en este lado, en este caso, perdón, que es lo que usualmente sucede en los proyectos. Y podríamos entonces observar cómo serían esos diferenciales de temperatura y cómo sería esa temperatura máxima. Y validar si definitivamente las soluciones que estamos empleando hasta el momento van a ser funcionales o no. El método anterior que les mostraba para hallar cómo va a ser ese comportamiento de ese masivo en cuestión de temperatura, tensiones, fisuración y demás, es un método que ha sido en muchos casos pues evaluado y es el que más se acerca a la realidad del comportamiento de un masivo. Bueno, hasta ahora entonces vamos con algunas preguntas. Sí, Paula, muchas gracias. Hemos escogido algunas preguntas que nos han enviado al chat y también tenemos algunas preguntas que nos hicieron durante la inscripción, entonces te las voy a hacer. Okay. La primera pregunta es, si Vale. tengo que realizar un vaciado de concreto masivo dividido en 2 partes, ¿qué debo tener en cuenta? Bueno, dividido en 2 partes, pues, a ver, eso dependerá también como del diseño, ¿sí? Primero hay que evaluarlos como independientes. Hay estructuras que en su robustez han sido rediseñadas y fraccionadas. Obviamente esas particiones tienen que ser establecidas desde el comportamiento estructural, ¿cierto? Desde el diseño estructural, pero, y he trabajado en algunas así, y prácticamente cada vaciado es un masivo independiente que debemos controlar como tal, ¿sí? Okay. Así sea, ¿cierto? Listo. Vale. Listo. A ver, el siguiente es, ¿qué dimensiones o volúmenes para un elemento definen un concreto masivo? Bueno, entonces, como comentaba al principio, pues prácticamente no podemos decir que por un volumen o por una dimensión se establece o no como masivo. Tendríamos que mirar cuáles variables están sujetas al concreto y si estas variables de temperatura o por sus propias dimensiones, si ameriten a que sea un concreto vulnerable a cambios en calor de hidratación. Entonces, no solamente porque tenga ciertas medidas, pues creería que a partir de 60, de dimensiones de 60 centímetros, pues hay que empezar a mirar qué posibilidades habría de que hubiera que controlar el calor de hidratación. ¿Cómo miramos esto? Pues primero, pues como les comentaba ahorita, pues hay varias maneras de empezar a determinar por medio de ecuaciones gráficas dentro del diseño como tal, y haciendo suposiciones también en las temperaturas del concreto, ¿cierto? Entonces, si habría que controlar o no habría que controlar, entonces uno puede empezar a predecir de esta forma si se comporta como un masivo o no, y ya tomar las precauciones que se necesiten entonces en el momento. Perfecto. La siguiente es, ¿qué es lo más recomendable para curar los concretos masivos? ¿Agua o curadores químicos? Bueno, esa es una súper pregunta. Pues ustedes saben que el agua es el curador por excelencia, ¿cierto? Pero también tenemos que tener en cuenta que la temperatura a la cual se encuentra el agua puede ser contraproducente en ese diferencial térmico del concreto. Hay varias soluciones, ¿cierto? De todas maneras, ahorita pues con las nuevas tecnologías de aditivos hay retardantes de evaporación que funcionan muy bien, porque lo que necesitan los concretos masivos es aislarlos de la temperatura ambiente, dependiendo de cómo estén. Si es un clima frío, por ejemplo, cabe muy bien aislarlo y no curarlo con agua en este caso, porque, o cubrirlo, ¿cierto? Cubrirlo puede ser con plástico, que no sea negro, o puede ser cubierto en algunos casos con arena, en fin, que lo mantengan húmedo, pero que lo aíslen de esa temperatura más baja, que sería la del medio ambiente. Y si estamos en clima cálido, por ejemplo, habría que tener entonces ciertas consideraciones en cuanto al agua con que lo voy a curar,
si el agua no vaya a estar muy baja, porque entonces pudiera generar ahí ese diferencial térmico más alto. Retardante de evaporación es lo más recomendado, cubrir la estructura para aislarlo del medio ambiente. Listo, Paula, si quieres seguimos entonces y al final hacemos las otras preguntas que tenemos. Bueno, vamos a continuar entonces con las especificaciones técnicas aplicables a los concretos masivos. Está la ACI 116, donde está toda la terminología con respecto al cementos y concretos. La ACI 207, que es la guía para concretos masivos. De ahí sale todo esto de los métodos gráficos para predecir las temperaturas del concreto. La ACI 207, donde están todos los sistemas de enfriado y de aislamiento en los masivos. Y está la ACI 211, que es la práctica pues, de proporcionamiento de mezclas, y de aquí vamos a hablar un poco acerca de las condiciones o de las cosas que hay que tener en cuenta para estos diseños de mezclas de estos tipos de concretos. Y pues por último, la ACI 301, que es la especificación para concretos estructurales. De aquí vamos a mencionar dos partes importantes, es en el 813, que establece los límites de temperatura. La temperatura máxima de un concreto masivo no debe exceder de los 70 grados Celsius, y pues ya vimos lo que puede pasar cuando los concretos se exponen a temperaturas de más de 65, pueden haber formaciones entonces de tringita retrasada, y por eso la norma establece aquí un límite máximo de 158 Fahrenheit o 70 grados Celsius. Y el diferencial de temperatura entre el centro del elemento y la superficie no debe ser superior a 19 grados Celsius, a fin de evitar la fisuración. Adicionalmente, en esta misma norma, pues el requisito de la 814, ¿cierto? Para las entregas se deben de tener en cuenta como un plan de control de temperaturas. Entonces, aquí es bien importante definir dentro de ese plan de control de temperaturas cómo tiene que ser el diseño de mezclas, qué va a contener, cuáles son los materiales que aportan y qué aportan, y ya vimos cómo hacer los cálculos dentro de esta dosificación para reducir la temperatura inicial y que con ello podamos también mitigar ese aumento de temperatura en el elemento. ¿Cuál va a ser la elevación de la temperatura calculada o medida? Entonces, calculada, como lo vimos, por los métodos gráficos, el método CTK, y medida pudiera ser entonces de laboratorio inicialmente, haciendo el metro cúbico de concreto y mirando con el data logger cuál sería la elevación máxima, mejor dicho, hacer los correctivos antes de que vayamos a tener el concreto en obra. Adicionalmente, ¿cuál sería ese límite superior de la temperatura del concreto en estado fresco? Es decir, ¿cómo lo vamos a recibir? Medidas y equipos usados para asegurar la temperatura máxima, ¿cierto? ¿Qué vamos a tener? Si vamos a tener sistemas de enfriamiento, cómo vamos a enfriar los materiales, es decir, se pueden enfriar los materiales, se puede enfriar el concreto, qué materiales vamos a utilizar para bajar esos calores de hidratación y que no excedamos ese límite máximo. Entonces sí vamos a tener muy detallado dentro de este control qué medidas y equipos vamos a usar para asegurarlo. Un plano que contenga los sensores de temperatura, o sea, estos concretos se hace necesario completamente que tengamos un monitoreo de las temperaturas en diferentes puntos, obviamente comprendiendo desde el centro hasta el exterior, para poder controlar la temperatura más alta y el diferencial térmico entre el interior y el exterior. Entonces, un plano donde tengamos ubicados los data logger. Medidas para el manejo y la reducción de la temperatura, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer en caso de que las temperaturas se nos suban? ¿Qué tengo que aplicar? ¿Qué le puedo hacer al concreto rápidamente para bajarle esta temperatura? Y por último, pues, ¿cuáles serían esos procedimientos de curado, incluyendo, pues, los materiales y métodos? Si yo voy a hacerlo con retardantes de evaporación y posterior aplicador de curadores, o si voy a tapar la estructura, o si voy a aplicar agua, ¿cuál es la temperatura del agua que debo tener para que no haya una incidencia directa en ese diferencial de temperatura en la estructura? ¿Cómo mitigamos entonces este calor de hidratación? Entonces, ya pues conocemos los materiales cementantes suplementarios por excelencia, son mitigadores, por ejemplo, como Fortacret.
ahorita vamos a ver una gráfica, cómo podemos bajar el calor de hidratación desde el mismo uso del Fortacret, aumentando los contenidos de agregado. Ahorita vamos a ver también, vamos a ampliar un poco en estos materiales cómo podemos mejorar para que el calor de hidratación no se suba. Reducción de la temperatura inicial del concreto, también con el uso de agua fría o hielo, en algunos casos cuando la temperatura sea muy alta o estamos trabajando en clima cálido. Enfriamiento de los agregados, taparlos, hacerles zonas, pues mantenerlos cubridos para que no les dé, cubiertos, perdón, para que no les dé el sol. Las cimbras de acero para mejorar esa disipación del calor. Y pues el enfriamiento del concreto a través de la inserción de tuberías de enfriamiento. Esto es algo que no hemos visto mucho en Colombia, pues es más en otros países, pues, pero es una solución que en caso que tengamos masivos importantes, pues se puede tener en cuenta. Miremos entonces dentro del diseño de mezclas, el cemento como tal, que es el que más incide en el calor de hidratación, pues se debe controlar utilizando cementos de moderado calor de hidratación, limitando el aluminato tricálcico, porque sabemos que este es el primero que reacciona y genera una gran subida de aumento de calor, limitándolo al 8%. Adicionalmente, limitando la cantidad de contenido de cemento y con esto bajando el calor, lo limita a 290 kilojoules por kilogramo a 7 días. Adicionalmente puede ser también el uso de cementos de bajo calor de hidratación, también con la misma condición, por debajo del 8% del aluminato tricálcico, con un límite del calor de hidratación de 250 kilojoules a 7 días. El cemento Portland más la adición permitirá disminuir el flujo de calor. Entonces aquí entra a jugar un papel importante nuevamente los materiales cementantes suplementarios. Y pues no es muy recomendable usar cementos de alta resistencia temprana, a no ser que tomemos medidas para el manejo en este tipo de estructuras. Por ejemplo, el uso de los cementantes suplementarios como Fortacret, pues es casi que se vuelve necesario si vamos a utilizar un cemento de alta resistencia temprana para bajar ese calor de hidratación. Y pues el cemento debe estar reposado para que tenga una temperatura máximo de 60 grados y pues con esto evitar un aumento en la temperatura inicial del concreto. Los tipos de cemento, entonces, miremos que si utilizamos un cemento tipo 3, pues nos subiría, de hecho, la temperatura bastante, ¿cierto? Entonces, pues es más recomendable utilizar cementos tipo 2 o tipo 4 dependiendo pues del masivo que sea, o, vuelvo y repito, utilizar un cemento tipo 1, tipo 3, pero teniendo las medidas adicionales, pues como el uso de materiales cementantes suplementarios. Bueno, permítame un momento que me salté aquí en la diapositiva. Listo, entonces los materiales cementantes suplementarios como Fortacret, entonces pues son materiales que se definen como silicoaluminosos, no reaccionan directamente con el agua, sino con los productos de hidratación del cemento, en este caso los hidróxidos de calcio, ¿sí? Y su reacción puzolánica pues forma silicato de calcio hidratado y cash, entre otros, pero esto ayuda a que se disipe ese calor de hidratación. ¿Por qué? Porque estoy bajando cemento y porque esa curva que les mostraba, creo que en la segunda diapositiva, va a bajar entonces, esa reacción exotérmica va a bajar, va a ser un poco más plana y va a evitar entonces ese incremento de temperatura final en el concreto tan alta. Cuando se utilizan los materiales cementantes suplementarios, pues dependiendo del masivo, pues van a reducir el calor de hidratación y puede especificarse la resistencia final hasta 56, 90 o 180 días. ¿Por qué? Porque precisamente va a haber una disipación de ese calor de hidratación, entonces esa reacción va a ser muchísimo más lenta y la adquisición de resistencia pues va a tardar mucho más que un concreto convencional que pues se formula casi siempre a 28 días. El uso de mezclas ternarias también ha sido exitoso, sobre todo pues en otros países que se han formulado algunas mezclas ternarias en las cuales se utilizan varias adiciones en simultáneo
y pues con condiciones de diseño a edades tardías. Esto lo hacemos más que todo cuando son concretos masivos de gran volumen. La relación agua-cemento en este caso, pues estaría sujeta a los requerimientos del proyecto, ¿cierto? A fin de cumplir la resistencia y requisitos de durabilidad, pero no es una especificación prescriptiva por resistencia como tal, sino en algunas ocasiones por durabilidad, pero está más sujeto al cumplimiento de la resistencia. Y ya se define entonces a la edad que se cumpliría dicha resistencia, pero aquí pues la relación agua-cemento no podemos decir que porque es más alta o más bajita va a ser un mecanismo de control en los concretos masivos. Con el uso de los materiales cementantes suplementarios hay una disminución, y aquí les puedo mostrar una gráfica cómo se baja este flujo de calor con el uso, por ejemplo, aquí de Fortacret, que podemos hacer una disminución hasta en un 25% de ese calor de hidratación. Miremos un ejercicio básico, por ejemplo, con un cemento de alta resistencia temprana, ¿cierto?, donde tenemos una energía liberada de 320 joules por gramo, y con el uso del cementante suplementario, en este caso Fortacret, empezamos a bajar esta energía liberada, y por consiguiente esto se puede traducir en una disminución del calor de hidratación entre un 22, un 34% cuando usamos mayor cantidad del producto. Con el tema de los agregados hay que tener en cuenta entonces varias cosas. Los agregados deben de cumplir primero la NTC 174 o su respectiva STMS 33, ¿cierto? Utilizan, pues es recomendable utilizar agregados de mayor tamaño. En la medida en que más tamaño tengan los agregados, mejor va a ser esa disipación de calor del concreto. Pero debemos tener en cuenta que hay que conservar los requisitos del tamaño máximo, que debe ser menor a 2/3 de las diferencias entre los aceros de refuerzo, y que debe ser menor, ese tamaño máximo, menor a 1/4 de la dimensión mínima de la estructura. Pero mientras más agregado grueso tenga la mezcla, mejor. De hecho, si recuerdan ahorita en diapositivas anteriores, pues estos pueden ser concretos que tengan entre un 70 hasta un 85% de agregados, es decir, tratamos de reducir la pasta lo más que se pueda para mitigar esos calores de hidratación. La ACI 211 establece unos ábacos donde demuestra que a mayor tamaño del agregado, pues hay un menor consumo de cemento, ¿cierto? En la medida, pues, dependiendo, pues, de la resistencia, pero entonces pudiera haber, por el incremento del tamaño del agregado, un menor consumo de cemento. El agua y los aditivos. El agua, entonces, debe de cumplir la norma NTC 3459, donde primero se establece el cumplimiento de los parámetros químicos, y en caso tal de que no cumpla, pues debe cumplir los parámetros físicos, es decir, resistencia a compresión y tiempos de fraguado comparativamente. El agua de amasado se recomienda utilizarla a una temperatura baja, entre 4 a 6 grados, y ahí empezamos a hacer una reducción de esa temperatura inicial del concreto. Y podríamos usar hielo, si así lo requiriéramos, por ejemplo, cuando estamos en clima cálido, porque aún bajando la temperatura del agua, no logramos dar abasto ante el incremento, pues, de esa temperatura inicial del concreto. Entonces nos podemos ver obligados a usar hielo entre un 60 a un 100% como parte del diseño de mezclas. Y por último, entonces, reducir la cantidad de agua mediante el uso de aditivos plastificantes, también para reducir esa contracción plástica que pudiera haber por alta demanda de agua. Los aditivos también hacen una parte importante, deben de cumplir con la NTC 1292, indispensable el uso de plastificantes, hiper o super, retardantes de fraguado para evitar el tema de juntas frías. Si en la colocación, pues si bien tendríamos que tener una logística bien clara, que ahorita vamos a mirar algo de eso, pues los aditivos retardantes ayudan a tener esa colocación y que las mezclas se comporten en la medida en que lo voy a ir colocando, se comporten en estado plástico en la misma manera. Inhibidores de hidratación, inclusores de aire. Perdón, ¿están viendo la presentación? No, señora, se fue.
Yo la estoy viendo. Un momento, por favor. Sí, Sí, yo estamos de también nuevo me ahí. ¿Ya volvió? Ok, me salió un aviso que no estaba presentando. Bueno, entonces, y como les he mencionado en diapositivas anteriores, retardantes de evaporación que nos ayudan pues con el tema de durante el fraguado inicial o posterior a la colocación a la última capa de concreto, colocar el retardante de evaporación para generar ese sello y evitar ese cambio en el diferencial térmico. Dentro de la colocación, entonces, miremos el antes, qué consideraciones debemos de tener en cuenta. Acá vemos, por ejemplo, una estructura en San Francisco, bien bonita la foto. Pues primero, el antes es prever de una logística del transporte, la llegada del concreto, en los tiempos, cuánto concreto va a ser, mejor dicho, los horarios, esa velocidad de colocación para evitar que se generen juntas frías. El montaje de cimbras, las juntas, las instalaciones de serpentines en el caso de que se vayan a colocar pues serpentines de enfriamiento. Bueno, entonces, como les iba diciendo, tener muy claro que todos los elementos que van a quedar embebidos estén debidamente fijados, porque estas masas de concreto pues tienen un considerable peso y pues tiene que estar todo muy bien porque para evitar derrames, movimientos de localización de aceros, en fin. Entonces hay que prever todo muy bien antes del vaciado. Fijación, entonces, como les decía, asegura acero de refuerzos y de los accesorios que vayan embebidos, las cuadrillas de vibrado, qué tipos de vibradores, el esquema de vibrado, porque a veces son concretos tan masivos que no se pueden estar vibrando en diferentes o desordenadamente en diferentes posiciones, sino que se debe establecer cómo van a actuar las cuadrillas de vibrado en estos casos. Previo entonces, una humectación de toda la superficie con agua, y prever también en esta colocación cómo va a ser la distancia de colocación del concreto, pues no debería exceder de 1,5 metros. Sin embargo, pues ya tenemos algunas experiencias donde se ha colocado a alturas muchísimo más grandes, pero esto dependerá entonces de la reología del concreto para evitar la segregación. Este 1,5 metros, pues si bien es una especificación de norma, ¿sí? Cada caso o cada proyecto es particular y como les digo, pudiera ser desde una altura mayor, pero tendríamos que tener unos cambios relógicos en el concreto de tal forma que se comportara como un fluido y no hubiera segregación de los agregados. Es bastante complejo, pero se puede hacer. Durante la colocación, acá tenemos otra foto muy bonita también de una obra en San Francisco bastante masiva. Entonces, bueno, lo primero sería controlar la temperatura del concreto. Aquí casi que carro por carro toca medir la temperatura, cuánto está llegando, cuál fue la temperatura de salida en planta, cuál es la temperatura de llegada, ¿cierto? Adicionalmente, en cimbras o formaletas de masivo se deben colocar pues entre capas que en lo posible sean poco profundas, entre 1,5 a 3 metros, para no generar juntas frías. El vibrado, pues preferidas con una frecuencia, los vibradores entre 90 a 140 Hz y varios vibradores en simultáneo. Como les decía ahorita, tener una cuadrilla y que el vibrado sea organizado para que todas las partes del concreto queden vibrados y no vayan a generarse bolsas de aire. Y se debe hacer entre capas aproximadamente entre 30 a 50 centímetros de espesor. Y en algunos casos, cuando vamos a tener grandes superficies, pues debemos colocar las barreras de viento a fin de evitar la fisuración por contracción plástica. En el después, aquí entonces entra también el tema del curado, que puede ser un mecanismo de control o ayudar precisamente a controlar esos diferenciales térmicos, aislándolo de la superficie, bien sea controlando la temperatura del agua o utilizando retardantes de evaporación. Entonces sí tenemos que tener estimado cómo va a ser ese curado.
mantener una temperatura favorable del concreto, ¿cierto? Por un periodo definido, pues esto puede hacer que la aplicación de agua por aspersión o por vapor, ¿cierto? O cubriendo el concreto con algunos materiales pues saturados, mantas, en fin, incluso taparlo con plástico también ha funcionado. Eh, tengo una experiencia no propia, pero sí de otra persona que fundieron algunas pilas que tenían casi 2 metros de diámetro, se convertían en masivos, y lo que hicieron para evitar la fisuración fue simplemente taparlas con plástico y funcionó perfectamente, no tuvieron fisuras, fue un elemento que se comportó muy bien. Evitar la pérdida excesiva de agua y el curado tiene mucho que ver en esto, ¿cierto? Y es en la forma en que vayamos a curar, no tener pues como cosas absorbentes, sino colocarlas saturadas y que lo aísle realmente del medio ambiente. Bueno, esto es, ahora, bueno, me falta aquí la instrumentación entonces, ¿cómo se haría? Acá tenemos pues por cortesía unas fotografías de RTC Pro, ya hay sistemas de control de temperatura a tal nivel que nos puede llegar incluso la información vía web al celular o a un computador, donde podemos tener instrumentado todo un elemento y con ello tener los controles casi que a la mano. Acá tenemos un ejemplo de concreto masivo sin Fortacret, donde se lograron unas temperaturas máximas de hasta de 96 grados y un diferencial de temperatura de 23. El elemento en este caso sufrió fisuras y tenemos del mismo proyecto un concreto masivo con Fortacret en el cual se notó la reducción de temperatura, no hubo necesidad de utilizar hielo ni agua fría, realmente los materiales fueron, no se tuvo pues ningún tipo de control adicional, materiales tapados sí, y logramos reducir con Fortacret en un 12%, pudimos bajar hasta 68 grados la temperatura máxima y el delta de temperatura entre el interior y el exterior del elemento de 17.2 grados. Entonces acá tuvimos pues una muy buena experiencia con el producto. Bueno, hemos terminado nuestra presentación, pues les puedo decir es que podemos continuar siendo responsables de la durabilidad con lo que construimos. Tenemos modelos de predicción de temperatura del concreto, tenemos métodos de medición del calor de hidratación y tenemos experiencias de mitigación con resultados de disminución de la fisuración. Entonces tenemos cómo lograrlo. ¿Hay algunas preguntas que quieran hacer adicionales? Sí, Paula, tenemos bastantes. Te voy a transmitir algunas de las que nos hicieron a través del chat. ¿Qué puedo hacer para bajar la temperatura del concreto desde el cementante? Ok, desde el cementante entonces pudiéramos utilizar materiales cementantes suplementarios como por ejemplo Fortacret y con eso vamos a bajar la cantidad de cemento y podemos lograr controlar ese calor como les acabo de mostrar en la diapositiva anterior. Con el uso de Fortacret podemos bajar hasta un 25% el calor de hidratación. Una que tiene relación con esa es ¿qué relación tienen las altas resistencias de los cementantes con el calor de hidratación? Sí, pues en la medida en que tenga concretos con mayor contenido de cemento, mayor cantidad de calor de hidratación voy a tener. Entonces, pues cuando usamos los cementantes suplementarios, lo que estamos tratando o lo que estamos procurando es por bajar el contenido de cemento y con eso vamos a liberar un poco esa carga de calor de hidratación. Vamos a aplanar esa curva de reacción exotérmica. Tengo otra. En los concretos masivos que he trabajado las adiciones hasta un 50%, teniendo excelentes desempeños de mitigación térmica. ¿Qué opinas sobre ello y sobre los sistemas de medición adecuados? Sí, de hecho, cuando hablábamos ahorita de mezclas ternarias, pues son mezclas que pueden llegar a tener hasta 60 y 70% de materiales adicionales, pues de materiales cementantes suplementarios, y que
¿Qué pasa con estos concretos? Que no están definidos más por su resistencia a compresión, ni siquiera 28 días, sino que son concretos a 90 días, 180 días y más. Eso dependerá obviamente de cada diseño, pero pues es una alternativa en masas de concreto voluminosas. Perfecto, tengo otra sobre las puzolanas. ¿Qué puzolanas aumentan el calor de hidratación? ¿Qué puzolanas aumentan el calor de hidratación? Bueno, hay ciertas puzolanas que son mucho más reactivas, por ejemplo, las microsílices tienen un limitante, o sea, si las utilizamos al más del 10%, pues pudieran tener varios efectos, no solamente en calor de hidratación, sino en otros, como los mencionamos, por ejemplo, en otras charlas, porque puede haber nucleación, pero pues básicamente podrían aumentar el calor de hidratación por su contenido de sílice, que es muy alto. Si una pozolana tuviera contenidos de sílice muy altos, pues es muchísimo más reactiva y en vez de bajar calor de hidratación, pues haría que se subiera la resistencia. Tal vez es como el uso del material. No estoy diciendo que sean malas, sino que se tiene que cuidar la dosis en la cual se usen. Perfecto. Otra pregunta es, si estamos en producción de concreto en obra, ¿es necesario adicionar retardante? Pues en ocasiones sí, porque precisamente para evitar esas juntas frías. Entonces, sobre todo los concretos, por ejemplo, que son transportados y la planta no está ahí pegada a la estructura, sino que toca transportarla 1 hora, 2 horas, pues vamos a tener la necesidad de retardantes y estabilizadores a fin de evitar que el concreto tenga diferenciales de fraguado entre las capas y se generen juntas frías. Perfecto. Esta ya es la penúltima. ¿Cuál es el efecto del Fortacret en la resistencia característica final? Bueno, bueno, todo depende de un diseño de mezcla, ¿cierto? Y en este caso nuestro Fortacret tiene también una curva de desempeño, ¿sí? La dosis de Fortacret que se use puede determinar diferentes resultados. Si, por ejemplo, lo usamos entre porcentajes entre el 10 al 12%, vamos a lograr muy buena resistencia a 28 días. Incluso desde los 3 días podemos lograr muy buena resistencia y podemos incluso bajar el calor de hidratación en ese uso, ¿cierto? Si subimos el uso del Fortacret, supongamos en un 20%, vamos a mitigar muchísimo más ese calor de hidratación y también va a haber un incremento de resistencia con respecto a una mezcla convencional, aunque no en tanta proporción como lo haríamos con el 10 o 12%. Entonces todo depende del diseño, pues para ello sí pues los podemos acompañar particularmente en lo que necesiten y poder definir esos alcances, ¿cierto? Porque dependería de lo que necesitemos. Si necesitamos resistencia temprana, pero también bajar un poco el calor de hidratación, tendríamos que mirar entonces todas estas variables y con cuánta dosis de Fortacret sería la indicada para el fin que necesiten. Paula, gracias. La última. Hoy día se está curando o protegiendo los elementos con vinipel. ¿Esto es recomendable? Sí, es recomendable, completamente. De hecho, pues les voy a contar una experiencia personal y es que cuando vi los concretos, vi hacer los concretos de las dovelas del puente de Afit, que es un puente que se hizo con unas resistencias de 12.000 PSI, si mal no recuerdo, o un poquito más. Entonces, allí se protegieron estas estructuras con vinipel, ¿cierto? No hubo necesidad de hacer curados en vapor y en fin, como se protegen los concretos de ultra alta resistencia, y con vinipel funcionaban perfectamente. De hecho, las columnas también en edificación se pueden proteger con vinipel y aquí lo que vamos a garantizar es que no haya una exudación rápida del elemento y por consiguiente, pues, mitigue el tema de fisuración. Perfecto, Paula, muchas gracias. ¿Me regalas por favor la siguiente diapositiva? Sí. Muchas gracias entonces a todos por acompañarnos. Los esperamos en nuestra próxima charla el 25 de agosto de nuestro ciclo Hechos en Concreto. El tema de la próxima charla es la sulfatosis, una mirada distinta al ataque de los sulfatos en el concreto. Estará a cargo el ingeniero Juan Fernando Arango. Él es ingeniero civil, especialista en estructuras, doctor por la Universidad del País Vasco en España y actualmente es jefe de soporte técnico en Cementos Alión. Si se perdieron alguna de nuestras conferencias, ahí en el chat lo hemos estado hablando. Estas se encuentran en la página de Cementos Alión, alión.com.co, ciclo de conferencias. Está desde la primera, que es la visita a nuestra planta,
hasta esta última, que es la presentación de hoy. Los esperamos entonces el 25 de agosto. En la siguiente diapositiva, Paula, estamos dejando los contactos tanto de Paula López como el mío, por si tienen alguna duda, inquietud, estamos listas para atenderlos. Muchas gracias. Nos vemos entonces el 25 de agosto en nuestra próxima reunión. Gracias a todos. Cementos Alión, siempre firme.